Se ve en la superficie del Vernorio. Y yo les voy a llamar ahora la atención sobre un fenómeno que pueden ustedes constatar por sí mismos. Aquí hay un tipo de vegetación. Aquí empieza una especie de espacio que está más calvo, que empieza allí y que sigue en esta dirección. Y luego aquí hay otra vez más hierba. Entonces, eso significa que aquí debajo de la tierra hay un espacio que no permite que la vegetación se desarrolle tanto como en otras zonas. Y a nosotros eso nos llamó la atención. ¿Qué es lo que hay en ese espacio? Pues en ese espacio está el foso que protegía la muralla que iba por allá. Ustedes lo van a ver luego, al final de la visita. El Vernorio tenía un foso bastante profundo y ancho, en forma de V. Los romanos, cuando destruyeron la ciudad, destruyeron toda la muralla y todo el contenido de la muralla la metieron dentro del foso para que quedara inutilizado. Ellos pensaban avanzar y seguir conquistando y no querían dejar a retaguardia puntos fortificados que se pudieran volver a utilizar. Y dejaron aquí una pequeña guarnición. A lo mejor algunos de ustedes dicen, yo no lo veo muy claro. Luego lo vamos a ver más claro cuando terminemos de dar la vuelta, pero era por llamarles la atención sobre esto. Bueno, aquí les tengo que ampliar un poco la explicación que les he dado antes, cuando hemos hablado de que había un foso, de que los romanos lo destruyen tapándolo con los restos de la muralla y que lo van a ver más adelante. Y ahora les voy a explicar lo que hacen los romanos cuando conquistan Monte Vernorio, porque también alteran un poco esa estructura que los habitantes del Vernorio habían construido, ¿no?, con mucho esfuerzo. Y es que ellos lo que hacen es que se quedan con esta punta de Monte Vernorio que mira hacia el norte, que mira hacia el paso norte-sur, porque los romanos, que controlan toda el área sur ya de la península ibérica, lo que les interesa sobre todo es tener puestos desde los que controlar el paso de la cordillera. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver, se lo voy a explicar un poco, pero básicamente es porque el diseño de las campañas que hace el emperador Augusto es una guerra de 2 o 3 años y esto se convierte en una guerra de 10 años. Entonces es una cosa muchísimo más larga y penosa de lo que habían imaginado en un principio. Los romanos están en guerra civil, la guerra civil termina, Octavio Augusto gana en la guerra civil y él lo que hace es una especie de amnistía y los dos ejércitos que habían construido los distintos bandos se integran en uno solo. Es un ejército enorme, con muchísimos legionarios, potentísimo, con una experiencia de combate muy larga, es decir, es el ejército más potente de toda Europa en aquella época, sin duda alguna. Entonces, él tiene un plan de expansión imperial para continuar la expansión que había empezado Julio César. Dentro de ese plan había 2 objetivos. Uno es acabar con todas las poblaciones celtas de Europa Occidental, dominarlas completamente, porque los celtas habían saqueado Roma en tiempos históricos y tal, y los romanos tenían eran muy rencorosos, no lo asimilaron bien. Y querían terminar de conquistar a esos pueblos bárbaros, que en este caso eran los cántabros y los astures. Y por otro lado, tenía un proyecto de conquista de Germania, que se va a destruir cuando en la emboscada del bosque de Teutoburgo van a perder un montón de legiones, y además legiones muy preparadas, y su plan se viene abajo y Augusto ya no lo va a hacer, y Tiberio lo que va a hacer son operaciones de castigo, pero ya no se plantea seguir conquistando el mundo germánico de la manera que Augusto se lo planteaba. Para poder hacer eso necesitaban los puertos del Cantábrico, es decir, el Cantábrico es un mar bastante complicado, una costa muy acantilada y tiene una serie de puertos que son Sota, Caballo y Rey, Gijón, Santander, tal, donde puedas meter flotas grandes como para suministrar a las legiones que están atacando en Germania. Él necesitaba el control de esos puertos y otra forma de tenerlo era conquistar el territorio. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que para la guerra trae un montón de legiones, un ejército gigantesco, y lo pone en marcha desde Sasamón hacia acá para meterse en el territorio cántabro. Sin embargo, en la frontera sur se encuentra una serie de ciudades fortificadas, muy bien fortificadas. No sabemos bien lo que ocurrió porque los libros sobre esa guerra de Tito Livio están perdidos. Tenemos algunos resúmenes y luego tenemos la arqueología. Y la arqueología lo que nos está contando es que las cosas no fueron bien. Y eso coincide con los resúmenes que nosotros conocemos. Que Augusto, el segundo año de campaña,
enfermó, era una persona que se estresaba mucho, que sufría mucho de estrés y de angustia, la ansiedad le podía, enfermaba físicamente y se retiró a Tarragona dejando a sus generales. El reflejo de esto está en la estructura con la que los romanos defendían este fuerte. Aquí en este dibujo, más o menos, nosotros lo que enseñamos, luego se pueden acercar a verlo o pueden verlo a través del scan, es que hicieron un parapeto de tierra, que es lo que se llama normalmente ager, que delimitaba este espacio, y lo protegieron con una empalizada, exactamente igual que el campamento de Castillejo que está enfrente, que fue desde el que partió el ataque que destruyó el Bermúdez. Pero de pronto esta estructura la mejoraron y la fortificaron más fuerte con una pequeña muralla de piedra. Pero fíjense que cuando hicieron la muralla de piedra no excavaron el foso no excavaron la cimentación hasta la roca base, sino que la construyeron encima de este caballón de tierra, lo cual arquitectónicamente es un desastre. ¿Qué es lo que pasa? Que los romanos en su reglamento militar tenían que cuando había que mejorar una estructura defensiva con riesgo verdadero de que el enemigo te pudiera atacar mientras estaba realizando esa obra, no podías destruir la obra anterior. Es decir, que mientras mantenían una estructura tenían que construir la otra. Y eso es lo que hicieron, fortificarlo porque el conflicto iba a durar más tiempo y necesitaban unas defensas más eficaces, pero a la vez no podían destruir las defensas previas porque estaban en riesgo. Y eso es lo que nosotros hemos encontrado cuando realizamos, aprovechando un pozo de tirador de la guerra civil, un corte en esta estructura. Para una indicación, para que se hagan una idea de lo que significa esta guerra. Todo este caballón de tierra está formado por las paredes destruidas de las casas, los huesos de los animales, los carbones de las vigas quemadas y parte de los adornos personales y de la vida cotidiana de esa gente. Es decir, destruyen el castro, lo destruyen completamente, la tierra la amontonan y los soldados están haciendo guardia encima de los despojos de toda la gente, de todas las casas y de toda la ciudad que han destruido. Y eso es una guerra en esta época. Vamos a seguir hacia adelante.